Pero antes me vais a dejar que os recuerde la historia, una parte de la historia de Simbad el Marino. El cuento de Simbad el Marino, que forma parte de las 1001 noches, de aquella saga de cuentos antiguos. Simbad era de Bagdad y su padre era un rico comerciante, así comienza la historia, que al morir dejó a Simbad toda la fortuna, que gastó en muy poco tiempo. Y cuando se vio prácticamente sin nada, pues recogió lo poquito que tenía y ya que su padre había sido comerciante, pues decidió dedicarse a lo mismo. Así que se embarcó, porque entonces lo que se hacía en aquellas épocas era pues ir de isla en isla, ahí se compraba unas cosas, se iba a otro sitio y se vendían, ahí se compraban tal y se vendían en otro sitio, entonces hacían ese recorrido. Y la historia de Simbad el Marino recoge sus 7 viajes. Y el primero, fijaos, se ha convertido en una especie de ejemplo de muchas cosas. Y voy a leeros un párrafo de ese texto. Como os decía, pues se embarcó, fueron visitando islas, pero llegó un momento que pasaban los días y no aparecía tierra por ningún lado. Y dice el texto, una de las versiones: al fin divisamos una isla que nos pareció un paraíso por la belleza de su vegetación. Le pedimos al capitán que se acercara para desembarcar, porque, aunque no se veían pobladores, al menos nos daría la oportunidad de descansar un poco. Bajamos alegres, y mientras algunos nos íbamos a investigar, otros se quedaron haciendo un buen fuego. De repente, toda la isla se sacudió y nos arrojó al suelo. Y vimos acercarse el barco y en él al capitán que nos gritaba: si no queréis morir, volved inmediatamente, no es una isla. Es una ballena gigantesca, con tanta tierra sobre su lomo que los árboles ya echaron raíz. ¿Quién sabe cuánto hace que se encuentra a la deriva? Estaría durmiendo, pero con las fogatas la habéis despertado, y si decide sumergirse para calmar el ardor, se os llevará con ella al fondo del mar. Así que escapad lo rápido que podáis. Y mis compañeros, cuenta Simbad, al oírlo, soltaron lo que tenían en las manos y salieron corriendo rumbo a la playa. Algunos alcanzaron el barco, que ya se alejaba, otros no. Yo no lo alcancé. Y no tuvimos tiempo de intentar nada, porque en unos segundos la ballena se sumergió. Y de no haberme aferrado a un barril de madera que habíamos dejado en la playa, me habría arrastrado como a los demás. Traté de alcanzar al barco, pero era imposible. Un viento fuerte hinchaba las velas y el capitán debía estar muy aliviado alejándose de aquel sitio. Así que me quedé solo en medio del mar, sin agua potable, ni comida, y lo que es peor, sin esperanzas de que regresaran a buscarme. Para saber el final de la historia tenéis que leer el cuento. No puede acabar mal porque después hizo otros 6 viajes, así que está bien. Pero fijaos, todo un señor filósofo importantísimo en el siglo XX tomó esta ilustración para hablar de la frágil condición humana. Y escribía esto: la situación en la que nos encontramos, con otro ejemplo a partir del de Simbad, ¿no? La situación en la que nos encontramos es la de unos caminantes que han estado marchando mucho tiempo sobre un lago helado, cuya superficie comienza ahora a cuartearse. En ambos casos la ilustración es la misma. Un suelo que parece sólido, un suelo que nos transmite seguridad y que de pronto se remueve y nos lanza a la intemperie.
una isla que parece tierra firme y que de pronto se remueve y nos lanza al mar. O una costra de hielo recia a lo que parece, que permite caminar por ella hasta que de pronto se empieza a resquebrajar y nos hace perder pie. Y me he tropezado hace unos días con, lo escribió el año pasado, un pensador también muy actual, y que vuelve a citar a la historia de Simbad el marino, y con el mismo sentido. Dice que este Simbad el marino que confunde un pez por una isla segura, viene a ser dice, fijaos, ni el anterior pensador ni este son cristianos, pero dice que esta historia de Simbad el marino viene a ser una metáfora permanente de la ignorancia humana. El hombre se cree a salvo y se cree seguro, pero es solo cuestión de tiempo que los elementos lo arrastren al abismo. Y efectivamente, seguro que hay cientos de ilustraciones semejantes, pero esta es muy gráfica. Creemos que vivimos con seguridad, tenemos estabilidad, nos parece que controlamos más o menos las cosas, hasta que algo inesperado sucede, toca ahí nuestra línea de flotación, nuestra base de seguridad, y todo se viene abajo. Y a veces, hablando con personas, pues seguro todos hemos visto esta situación, ¿no? Y a veces puede ser un virus que nos enferma, a veces un análisis rutinario que nos pone delante de una enfermedad terrible, la infidelidad de nuestra pareja y cómo salta por los aires todo lo que teníamos elaborado y construido, o no sé, la pérdida de un trabajo que creíamos que iba a proveernos de seguridad, en fin, cualquiera de estas cosas, ¿no? Y entonces nos sucede como a Simbad, que crees que estás tocando tierra firme y de pronto todo se remueve y antes de darte cuenta te sientes como si fuera un náufrago en medio del mar, sin tener dónde agarrarte. Y en un sentido muy real, ¿no? Pues nos hundimos y llega la angustia y la incertidumbre, la depresión, el qué será de mí, todo eso, ¿no? No habrá un cimiento estable en el que podamos confiar, no habrá una roca sólida sobre la que podamos asentar los pies y que nos permita mantenernos firmes aunque las cosas se remuevan. Esta mañana lo que venimos a compartir es la declaración de que efectivamente hay una. En realidad nos atrevemos a decir a la luz de la palabra de Dios que solo hay una. Solo hay una, porque todo lo demás, no importa lo sólido que parezca, todo lo demás se remueve y en un instante nos lanza otra vez al mar. Los profetas lo predijeron. Jehová el Señor dice así: He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Esto venimos a confesar esta mañana, que Jesucristo es la piedra angular. Lo dijo Él, lo anticiparon los profetas, lo proclamaron los apóstoles. Esto leemos en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2. Acercándoos a Él, piedra viva, por lo cual contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. La piedra preciosa,
cimiento estable, dice el profeta Isaías. Un cimiento estable. No una cueva donde esconderse para que si llueve no nos mojemos. Eso nunca lo dice la Biblia. Esas falsas y bobas y a veces malintencionadas enseñanzas de prosperidades necias que no hacen sino afirmar que al final de todo, aunque invoquen a Jesucristo de alguna manera, de pasada, pero al final lo que te aseguran es que el cimiento estable será el dinero, que Dios te da, pero será el dinero. Que al final el cimiento estable será tu salud, que Dios te la dará, pero que será la salud. Y todo ese tipo de cosas, tu familia próspera, que Dios te la dará, pero es la familia próspera tu seguro. Todo eso son necedades, al menos a la luz de la Escritura. No dice eso la Escritura. Y por eso Jesucristo no se presenta nunca como una cueva a la que puedes refugiarte para que así pase lo que pase, a ti no te pase. No es una cueva, es una roca. Y eso también tiene un sentido tan potente, porque una roca sólida nos permite, a diferencia de lo que le pasaba a Simbad, afirmar los pies y poder enfrentar la vida y enfrentar las dificultades. Pero eso dicen los salmos reiteradamente: Señor, roca mía, castillo mío, mi libertador. A veces invoca la imagen del refugio, pero siempre es algo provisional, porque el llamado no es a esconderse, sino a salir y estar de pie, afirmado, no enfermo, que es la condición de este mundo. El sentido etimológico de esa palabra es muy interesante. Un enfermo es infirme. De ahí procede la expresión, infirme, que se tambalea. Y muchas de las vidas de las personas que nos rodean, a veces nosotros mismos, somos vidas enfermas, vidas infirmes, tambaleándonos, porque hemos creído pisar suelo, tierra sólida, donde no hay más que, como le pasaba a Simbad, una ballena que en un momento determinado se despierta, se remueve y nos manda por los aires. Enfermos, infirmes, a menos que podamos afirmarnos sobre la roca. Fijaos cómo hasta pensadores que no tienen ningún tipo de relación con el Evangelio nos advierten una y otra vez advierten de la fragilidad de nuestra condición de náufragos. Vais a perdonar, pero acuerdo ahora, hace no mucho apareció un libro que no he leído, ¿no? Ética para náufragos. No recuerdo ahora de quién era. De un pensador también muy conocido. Ética para náufragos. Porque dice, es que esa es la condición del ser humano. Somos náufragos buscando seguridades y buscando solideces donde no las hay. Porque dicen, no hay ninguna. Todo se tambalea. Por eso cobra tanta relevancia el Evangelio y cobra tanta importancia el anuncio del Evangelio. El anuncio de esta piedra, cimiento estable, piedra preciosa, fundamento, sobre el que ahora sí la vida se puede asentar. No sé si siempre tomamos muy en serio estas declaraciones que se repiten en la Escritura también en diferentes ocasiones, que afirma una y otra vez que Satanás engaña, es una expresión literal en Apocalipsis, engaña al mundo entero. Y oímos esto y pensamos en cosas así muy sofisticadas, cosas sobrenaturales, extrañas, ocultistas. No tiene que ver con eso. Es que efectivamente, hasta estos filósofos lo advierten, es que la gente está engañada. Cree que vive en seguridad, cree que se mueven con solidez en la vida, pero no es cierto que todos somos como Simbad, buscando aparentes rocas y cimientos sobre los que plantar nuestra vida, desarrollando una seguridad, un sentimiento de seguridad que es falso,
porque a la mínima se remueve. Y podéis pensar en tantas situaciones, algunas espectaculares. Dios mío, estamos empezando a conocer personas que llegan de Ucrania, que un día se acostaron con toda la seguridad propia de su vivir cotidiano y a la mañana siguiente se levantaron en medio de una guerra. Y una semana después habían dejado su país y lo habían perdido todo. Y luego en situaciones tan concretas, no hace nada, alguien me decía, ¿no? Un trabajo, vamos, de los de élite, sólido, poderoso. Se presenta por la mañana, le llaman a un despacho y le dicen que está despedido. Adiós. Y supongo que sale uno de ese lugar, pues sí, como Simba, tambaleándose, porque le han removido el cimiento, si es que ese era el cimiento. La salud. Decía alguien que, en fin, no es muy recomendable en la actualidad mencionar en público, ¿no? Pero siempre muy ingenioso. Decía que a partir de cierta edad, las dos palabras más bonitas que te pueden decir no son te amo, sino es benigno. Y yo estoy ya en esa edad, ¿vale? Y efectivamente, pues la salud la tienes hasta que dejas de tenerla, ¿no? ¿Y si estamos engañados? ¿Y si, como dice la Biblia, más allá de todas las apariencias, somos frágiles y nos movemos sobre terreno inestable? ¿Y si creemos estar seguros sobre seguridades que no lo son? En medio de ese contexto, de nuevo, esas declaraciones que encontramos en la Biblia con frecuencia también, Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Y nosotros afirmamos que Él efectivamente es la piedra angular, el cimiento sólido. Y cuando hacemos eso, a la vez que miramos así al cimiento, lo que hacemos es levantar los ojos y mirar una cruz. Porque todo ese elemento de solidez, todo ese fundamento estable, eso se explica y se muestra desde la cruz. No hay evangelio sin la cruz. Porque sin la cruz todo se hace muy humanamente comprensible. Y al ser humanamente, pues es también humanamente frágil. Es la cruz. La revelación de Dios en la cruz. La revelación histórica de Dios en la cruz. La manifestación de Dios en medio de la historia de los hombres. La irrupción de Dios en medio de la historia humana, de todas nuestras fragilidades. Y ya lo sabéis, todo tan cautivador por lo que tiene de increíble. Que ese Dios irrumpa en la historia y lo haga en un pesebre. Y lo haga entre los más débiles. ¿No hemos dicho que la condición humana es frágil? Pues Dios es más frágil que nadie, participando de nuestra fragilidad, hasta lo sumo. ¿Recordáis la declaración? Siendo Dios, se anonadó, se hizo hombre, tomó forma de hombre, y siendo hombre se hizo siervo, y siendo siervo se humilló hasta lo último, y siendo hasta lo último se entregó a la muerte, y siendo a la muerte se entregó a una muerte de cruz. Es decir, participando por completo de nuestra fragilidad, para demostrar con su resurrección que Él sí es un cimiento sólido, que Él sí es fiable, que Él es permanente, que Él es estable, que cuando le reconocemos como roca sobre la que asentar nuestra vida, ahí hay solidez. No en nosotros, pero sí en Él. Y así se desvela ante nosotros un cimiento que paradójicamente está lleno de ternura, es sólido, pero no es áspero, es tierno, porque Dios se da a conocer en la cruz como un Dios compasivo y misericordioso, como un Dios perdonador, como un Dios bueno,
como un Dios al que no hay que temer, un Dios que extiende su mano permanentemente, incansablemente, pacientemente, para convertirse en fundamento sólido de nuestro vivir. ¿Y librarnos de todo mal? No, jamás ha prometido eso, porque la condición de esta vida es una condición bien imperfecta, a menudo difícil y en ocasiones cruel. Pero en medio de eso, la solidez que nos permite enfrentar el vivir ahora y mirar a la eternidad con esperanza, con una esperanza cierta. El amor de Dios, que es un amor inagotable, porque ese amor nunca deja de ser. La verdad, podría terminar aquí, porque todo esto es verdad, pero antes, hace tiempo, yo me parece que ya no funciona así, pero bueno, las tiendas de ropa, recordáis, muchas ponían ropa y complementos. Hablando de ropa, yo no sé si, vamos, yo de ropa entiendo lo que decía aquel que digo yo, la ropa, sobre eso entiendo dos cosas. Uno, que sirve para cubrir la desnudez y para proteger del frío. Eso es todo lo que entiendo de moda. O sea, más que eso me desborda, pero yo quiero mencionarlo. Sabéis que nuestra hermana Paulita, que entiende un poquito más de estas cosas de diseño y de moda, le han dado un premio nacional a la moda para jóvenes diseñadores. Cuando menciono alguna cosa de alguien así en el púlpito, siempre la persona se siente incómoda. Claro, es que estamos haciendo... Pues hay otros que también... Sí, pues yo sí lo sé, lo digo. Y a mí me parece que esto es muy bonito. Que hay que alegrarse con los que se alegran. Y sí, hay hermanos que han aprobado sus oposiciones, hay gente que ha editado libros de éxito, pues eso hay que compartirlo y celebrarlo. Hay una buena amiga que no lo ha conseguido todavía, pero ella le gustaría que en su iglesia se lo llamaba el día de la cosecha o algo así. Y entonces, para que hubiera algún momento en la que como iglesia pues pudiéramos celebrar las bendiciones que Dios da a los hermanos, más allá de los ministerios propios de la iglesia, ¿no? Pero que en el campo profesional y personal y todo eso, pues Dios les bendice, pues hombre, poderlo saber y celebrarlo y darle la gloria a Dios, sí, pero celebrarlo juntos. Bueno, todo el rollo este. Lo de la ropa y los complementos, ¿no? Eso sí lo entiendo, yo me parece que era eso, ¿no? Es decir, el vestido y luego algunos aderezos, ¿no? Los complementos, me parece, ¿no? Que era pues una pulserita, el collar, un pañuelito, el bolso, todo eso. Son los complementos. Ahora, lo importante es el vestido. Cuando decimos que Jesucristo es el fundamento de nuestra vida como cristianos, yo no sé si, no lo sé, yo cómo voy a prejuzgar, ¿no? Pero a veces solo pensando en mí mismo, ¿es el fundamento? ¿O es un complemento? Un aderezo. Y seguimos buscando los mismos cimientos que busca todo el mundo, pero con un complemento bonito que es la invocación de Jesús. No lo sé, pero a veces algunos cristianos parece, ¿no? Parece que viven detrás y absorbidos por los mismos intereses que todos. Y por eso también sufren la misma angustia, igual que todos, y por los mismos motivos que todos. Pero si es así, entonces, ¿dónde está ese fundamento que era distinto? Si nos dan miedo las mismas cosas, nos hacen sentir náufragos las mismas pérdidas, entonces, ¿cómo
como que Jesús era la perla preciosa y el fundamento estable. ¿No entendéis? Claro que las cosas son complejas y todo eso, pero no da para un poquito más. Esta idea de la ropa y de los complementos, tampoco me la invento yo. Está también en la Escritura. En la epístola a los colosenses, el apóstol utiliza esa ilustración para hablar no de lo que creemos, sino de la manera en que vivimos lo que decimos creer. Y por eso nos exhorta la palabra de Dios, dice, a desvestirnos. Desvestirnos de cierta manera de vivir. Y ahí están, ¿no?, todas las actitudes, toda la manera de ser, y también todo aquello donde el corazón queda atado, que corresponde a otra etapa de nuestras vidas, en las que buscábamos cimientos que no eran el Señor. La palabra dice, pues hombre, quitaos esa ropa y revestíos de otra ropa. Colosenses capítulo 3. Despojaos del viejo hombre con sus hechos, ¿vale? No solo con lo que decía, no, con la manera de ser. Versículo 12. Y vestíos, versículo 10, y revestíos del nuevo. Y entonces, hablando de vestido, ¿y qué diseño, no? Ya que nos ponemos exquisitos, pues venga, cambiamos. ¿Y ese vestido nuevo, qué diseño es? ¿Cómo es? Y dice que este vestido es conforme a la imagen del que lo creó, a la imagen del que lo diseñó. Vestíos de una forma de vivir que se parece al diseñador. De alguna forma se supone que todas las obras de arte reflejan algo del autor, ¿no? Entonces, ese vestido nuevo, esa manera nueva de plantarse en la vida, porque hay un cimiento nuevo, eso responde a un cierto diseño. ¿Y cómo es eso? Pues conforme a la imagen del que lo diseñó. Y lo explica, para que tampoco quede esto así como muy poco claro. Vestido 12, vestido 12, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, vosotros, no Dios, ya sabemos que Dios es así, dice vosotros, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos, aquí esto no es un complementito, esto es ya la capa. Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Es un fundamento o es un complemento? Jesucristo es en nuestra vida un cimiento sólido que nos permite vivir conforme a su propio diseño, o es solo un aderezo que queda bien, que nos ayuda en algún momento, que forma parte de nuestro vocabulario, pero que no es cimiento. Y se nota porque cuando perdemos algunas de estas realidades, ¡padabum!, nos vamos todos al suelo. Entonces no era el cimiento. Sería, un añadido, un aderezo santo, pero no el cimiento. No somos menos humanos que los demás humanos por ser cristianos. Pero nuestra vida está asentada sobre un cimiento sólido, que este sí que es sobrehumano, porque es Dios mismo. Y esto es todo un desafío,
para con nosotros mismos. La manera en que enfrentamos los naufragios, porque los naufragios se dan. Y entonces de pronto es la falta de salud, es un desengaño sentimental, es un tema económico severo, hay muchas historias. A veces naufragamos. La cuestión es, pero perdemos pie, notamos que no hay fondo, o hay un cimiento en el que nos podemos asentar. Es Cristo, pero eso no se hace meramente invocándolo. Eso se hace desvistiéndose de una manera de vivir y vistiéndose de otra forma, con otros criterios, con otras prioridades, con otros anhelos, con otros elementos que centran nuestra atención y que van conformando nuestra manera de vivir. Alguien decía que el ser humano es como una caña sacudida por el viento. Y a todos el viento nos remueve de vez en cuando. Y cuando eso sucede, entonces las falsas seguridades se tambalean. Nosotros tenemos, dice la palabra de Dios, utiliza otra expresión también muy interesante. Tenemos un ancla que nos da solidez. ¿Recordáis el libro? Seguro. El profeta Habacuc, esa expresión tan querida, ¿no? Pero no es gratuita. Alguien en medio del naufragio, porque también se naufraga en tierra. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Esto es un naufragio absoluto de quien vive en el campo. Con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él es mi fortaleza, hace mis pies como de ciervas, en mis alturas me hace andar. Porque el cimiento está en otro sitio, está en el Señor. Y el llamado es a vivir en coherencia con esa convicción y con ese fundamento para que Jesús no sea simplemente un complementito en nuestra manera de vestir y de vivir, sino realmente solidez. Dice, fijaos, aunque Israel daba al mar grande, al Mediterráneo, pero no era ni es un pueblo especialmente marino. Y por eso apenas hay referencias a temas marinos así en la Escritura, ¿no? Y por eso llama tanto la atención una que hay muy peculiar en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 6. Dice que también en medio de tantas tal, dice que nosotros tenemos una esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que es Jesucristo. Tenemos una segura y firme ancla del alma. Así que yo tengo que preguntarte, si al menos hasta hoy Jesucristo no es el cimiento, si hasta hoy Jesucristo no es el fundamento de tu vida, ¿cuál es tu ancla? Y esa ancla resistirá cuando soplen los vientos. Ese cimiento va a ser suficientemente sólido, esa ancla te va a mantener. Siempre que aparece esta mención, recuerdo un himno, es un himno del siglo XIX. Vamos a oír una pequeña parte, no sé si se puede poner, aparece el texto en inglés, la traducción más o menos plantea esto, ¿no?
¿Se mantendrá tu ancla en las tormentas de la vida? Cuando las nubes desplieguen sus alas amenazantes, cuando las fuertes mareas se levanten, cuando los cables se tensen, ¿tu ancla se irá a la deriva o permanecerá firme? Tenemos un ancla que guarda el alma, firme, segura, aunque las olas ruedan y retumben, atada a la roca que no se puede mover, cimentada, firme, profundamente, en el amor del Salvador. Try the first verse. Will your anchor Si hasta hoy Jesucristo no es el fundamento, el cimiento de tu vida, si no es el ancla, esa supuesta seguridad en la que hoy descansas, se mantendrá cuando lleguen las tormentas, cuando lleguen los nubarrones, cuando se levanten las mareas. El cimiento que es hoy tu vida, ¿permanecerá firme o se irá a la deriva? En esta mañana te invitamos, en el nombre del Señor, a poner el cimiento de tu vida en Jesucristo. Podemos retirar la canción ya, el texto es lo que más nos interesaba, y solamente extender esta invitación. Porque Dios mismo extiende sus manos y desde la cruz nos invita a todos a dejar de ser náufragos y a sentar nuestro vivir en el Señor Jesucristo, en el amor del Señor Jesucristo. De manera que en su nombre te invitamos a dejar de darle la espalda, a pedirle perdón por tu torpeza y a entregarle tu vida. Seguro que hay más que lo que se pueden explicar en 2 palabras. Y yo por eso me ofrezco, si quieres, ahora al terminar, ven aquí, hablamos, buscamos un tiempo esta semana, nos sentamos, compartimos, si quieres, los naufragios que todos hemos vivido y sufrido. Y yo te mostraré algo del cimiento que es Jesucristo para tu vida, como lo es para la de tantos. Que Él os bendiga. Con toda libertad, acércate después y conversamos de esto.